El Poder Judicial ha sido la última batalla que ha dado la izquierda para poder controlar al Estado mexicano, y esto impedía depurar la corrupción que existía dentro del sistema político en México. Tratar de mandar un mensaje claro con las pesquisas que se hicieron dentro de la estafa siniestra. La corrupción que había devenido de todo esto, donde el Estado y sus élites eran juez y parte. Lo que necesita el gobierno de Claudia Sheinbaum es crear una nueva constitución. Ha concluido el proceso electoral de la renovación del Poder Judicial de su estructura burocrática, pero tiene varios capítulos que deben ser analizados. En primer término, este proceso viene precedido por el monopolio de la expansión política que ha tenido Morena en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En este sentido, el Poder Judicial ha sido la última batalla que ha dado la izquierda para poder controlar al Estado mexicano y tratar de depurarlo. Recordemos que años atrás, dentro del gobierno de López Obrador, una de las máximas era acabar con la corrupción y con la delincuencia. En este sentido, López Obrador le faltaba un poder por centralizar, y en este caso era el Poder Judicial. López Obrador argumentó en aquella época que se trataba de un poder estamental, es decir, de un segmento de privilegios que se había enquistado en el poder y que además respondía a los intereses de las élites económicas, empresariales de México, más la élite del antiguo régimen a nivel político. En este trazo, ambas se encontraban, a decir de López Obrador, coludidas en el poder, y esto impedía depurar la corrupción que existía dentro del sistema político en México. La batalla la prosiguió la presidenta Claudia Sheinbaum y logró, con mayoría calificada dentro del Congreso, que el poder judicial finalmente pasara a manos del control del gobierno morenista. En este trazo, Claudia Sheinbaum empezó una renovación de la estructura burocrática dentro del poder de los jueces, y esto se dio a través de la elección que hemos vivido el pasado domingo. En este sentido también hay que decir que esto tenía que ver con la infiltración del poder en México. Los grupos de Morena habían sido infiltrados, habían tenido un éxodo importante de figuras y personeros que pertenecían al antiguo régimen y que también se habían afianzado dentro del Poder Judicial. En este sentido, en el caso del gobierno de Julio Menchaca, también ha habido un éxodo y una infiltración que ha primado dentro de las estructuras del gobierno de Morena en el estado de Hidalgo. Y esta condición llevó también inclusive a tratar de depurar esto y tratar de mandar un mensaje claro con las pesquisas que se hicieron dentro de la estafa siniestra, en donde el gobierno de Julio Menchaca, empoderado y articulándose por medio del Poder Judicial, dio una batalla para tratar de aleccionar que la corrupción dentro del estado de Hidalgo no podía ser la vanguardia de aquellos grupos que históricamente habían controlado el poder político en el estado. En este caso se trataba concretamente del bastión priista, que había perdurado más de 9 décadas dentro del control del estado y que había permitido ser juez y parte, a juicio del gobierno de Morena, de las actividades que hacían las élites del poder, las élites económicas, y evidentemente la corrupción que había devenido de todo esto, donde el Estado y sus élites eran juez y parte. Esto no podía proseguir, y evidentemente la reestructuración del Poder Judicial encauzó este tipo de condiciones. Sin embargo, tras bambalinas, en la realpolitik, en los hechos reales que existen en la política, finalmente habría que preguntarse si este proceso de depuración de la infiltración, más la corrupción, más el manejo de las élites del poder del antiguo régimen, finalmente terminan con la elección del pasado domingo. La respuesta es no. Es evidente que la estructura burocrática a todo nivel dentro del Poder Judicial mantiene ciertos escaños que siguen siendo parte de las lógicas del antiguo régimen. Más aún, si miramos la ingeniería constitucional de México, es decir, cómo está estructurada la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, veremos que esa Constitución es estamental. Defiende privilegios de ciertos estamentos de la sociedad, pese a que el discurso parece lo contrario, parece un discurso horizontal, de igualdad, de equidad. Sin embargo,
No lo es. No lo es no solamente por la operatividad del Poder Judicial, no lo es porque los artículos de la Constitución conllevan ese peso histórico, ese peso de carga económica, política y social que las élites se encargaron de reproducir para que esto se diera como tal. Es decir, lo que necesita el gobierno de Claudia Sheinbaum es crear una nueva Constitución, hacer no solamente la parte de las reformas, sino crear un nuevo contrato social que permita depurar las lógicas que se dieron históricamente y que no permitieron redistribución de la riqueza, redistribución de las oportunidades sociales, crear un tejido social en equidad de circunstancias en donde la parte rica del tejido social no valiera más en ejercicio de derecho que la parte pobre del tejido social, y que esto a su vez también generara un equilibrio dentro de las condiciones sociales en el país. Esto ha permeado. Sin embargo, en estos capítulos que tuvimos que preceden a la batalla que se dio dentro del monopolio de la justicia del Poder Judicial en México, han existido variables que no estaban contempladas. Concretamente, en la Ciudad de México se presenta el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, que eran personeros que pertenecían al gobierno de Clara Brugada. En este sentido, ¿de qué deviene este crimen atroz dentro del Estado mexicano prácticamente 10 días antes de que se diera la elección al Poder Judicial? Esto se debió a que existía una investigación que llevaban a cabo estos personeros en donde se presentaban las infiltraciones de corrupción y las formas en que el Estado quedaba en indefensión, porque finalmente la información de secrecía, la información que tiene que ver con la seguridad nacional, pasaba a grupos no solamente delictivos, sino también de la antigua clase política. Esto devino evidentemente no solo en investigaciones y no solo en pronunciamientos que terminaron con esta frase que se está convirtiendo en histórica de García Harfuch, en donde dice que la antigua clase política no solamente le ha fallado al Estado, sino que también lo ha entregado. Y al entregarlo está señalando que es un Estado que está quejado por la infiltración, que está quejado por la penetración de estas corrientes que pretenden dominarlo. Esta es una cuestión básica. En este entretelón también resulta que se presenta la final del fútbol mexicano entre el equipo Toluca y el equipo América, donde el equipo Toluca resulta victorioso y le rompe los huevos al Águila de Televisa, prácticamente, materialmente, y en el estadio resulta que aparece la imagen del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Acto seguido, lo que va a suceder dentro de los corrillos cuando se ve la imagen de Enrique Peña Nieto es que al día siguiente aparecen nuevamente estelas de investigaciones pendientes que quedaron dentro de las condiciones que persiguió en cierta medida el gobierno de López Obrador, que fue laxo, que fue precario en relación a lo que ha hecho en 6 meses Claudia Sheinbaum. Es decir, la presencia de reestructuración de la impartición de justicia en México es mucho más evidente en el gobierno de Claudia Sheinbaum que lo que fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no se trataba de esto de la política de abrazos y no balazos, sino que el Estado mexicano estuvo menos operativo, menos indagatorio y menos dentro del área de investigación que tiene que tener para poder generar condiciones de estabilidad y control dentro del crimen organizado y dentro de la seguridad ciudadana, finalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Que aparecen ciertas indagatorias en donde se acusa a el expresidente Enrique Peña Nieto de haber recibido dinero ilícito de empresas, sobre todo norteamericanas, que sufragaron la campaña presidencial o su campaña presidencial por cerca de $100 millones. Esto no quedó claro y además dentro de esta indagatoria que se está llevando a cabo aparece el nombre de Miguel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. Es decir, la investigación traduce, porque tiene cierta secrecía, de que hay más de un personaje político y de la política mexicana que podría estar implicado en un acto ilegal. La cuestión no está probada, evidentemente habrá que dejar que se desahogue si es que se desahoga, pero todo indica
que a Enrique Peña Nieto le viene más quedarse en su mansión en España, comer morcilla en vez de venir a Toluca y comer chorizo. Esta es una condición que debería dársele como tal. Para finalizar, dentro de esta reflexión, me parece importante decir que pese a que se renovó el Poder Judicial, que la estructura primaria, esta estructura de mando importante dentro del Poder Judicial ha sido renovada, no necesariamente se han renovado las lógicas de la impartición de justicia en México, los candados que tiene la Constitución en México, y esto impone una reflexión de fondo. ¿Hasta dónde el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha dado una batalla mucho más certera y más asertiva dentro de la organización de la justicia en México, podrá borrar ese pasado histórico de degradación del Estado mexicano, donde la corrupción e impunidad vulneraron a la sociedad? Suscríbete, dale like y deja tus comentarios. Si quieres ver el video anterior, aquí te lo dejo para que puedas revisarlo.